Introducción. ¿Qué es la inversión pública? Es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar bienes o servicios que se brinda a su población. Por otra parte, es la inversión del Estado en activos particulares, ya sea a través de gobiernos centrales o locales o mediante industrias o corporaciones públicas. Por otro lado, se encuentra la inversión física o tangible en infraestructura, es decir, transporte, telecomunicaciones e edificios. La inversión pública se ha recuperado en casi toda la región a partir de una base muy estrecha. A inicios de los años 80, la inversión pública ocupaba una posición dominante en formación de capital, ascendiendo de esta manera a un 10% del Producto Interno Bruto en algunos países, generando la necesidad de ajustar las cuentas públicas. A la salida de la crisis, la deuda obligó a minimizar el gasto de capital durante los años 90. La privatización de gran cantidad de empresas públicas sumadas a la crisis hizo que la década de 1990 se caracterizara por una caída de inversión pública con el consiguiente impacto negativo sobre el bienestar y el crecimiento de las economías. Es importante reconocer un promedio de los gastos públicos de capital de 19 países de América Latina aumentaron 4,7% al 6,7% del Producto Interno Bruto entre los años 2000 y 2014, mientras que en 13 países del Caribe se mantuvieron en torno al 5,8% del Producto Interno Bruto en ese mismo periodo. Se puede observar una recuperación en comparación con el año 2000 en países como Bolivia, Ecuador, Panamá, Cuba, Perú y Argentina. En cambio, otros países que tenían un alto coeficiente público de inversión en el 2000, como Granada, Belice, Honduras, Colombia, Nicaragua y Guatemala, han registrado una caída en algunos casos acentuada de su gasto capital. Podemos notar que a partir del 2018 y 2019 se dio un crecimiento que continuó hasta el 2013 y 2014 en América Latina. Este incremento se dio en una expansión de la inversión de las empresas públicas. En otros países, la superioridad de empresas estatales se explica por la continuidad en el sector público de empresas tradicionales proveedoras de infraestructura, en las que destacan las de transporte, telecomunicaciones, energía, agua potable y saneamiento, como es el caso principalmente de Costa Rica, Panamá, Paraguay y Uruguay. En la Argentina, Bolivia, Colombia y el Perú, los gobiernos subnacionales han tenido un papel sobresaliente en la ejecución de la inversión. En Panamá, la inversión del sector público no financiero en 2014 ascendió a un 13% del PIB, en comparación con el 6% registrado en el 2000. La mayor proporción de esta inversión es ejecutada por el gobierno central con un 55% del total. Las instituciones autónomas, que incluyen el transporte, y las empresas públicas no financieras cuyos niveles de inversión se ubicaron superior al 1% del PIB, lo que equivale al 8% de la inversión pública del total. Durante el 2014 y el 2015, la inversión del sector público no financiero siguió aumentando con la puesta en marcha del Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019, que prevé proyectos de inversión por un total de 19,5 millones de dólares, principalmente destinados a inversiones en el Metro de Panamá, reordenamiento vial, la reconstrucción de la ciudad hospitalaria y el corredor de costa. Un factor determinante de la tendencia negativa de la formación bruta de capital en Centroamérica ha sido la contracción de la inversión pública. En los casos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, esto se asocia a un menor espacio fiscal después de la crisis financiera internacional del 2008. Ello ha coincidido con un aumento paulatino del déficit fiscal hasta nivel superior al 4% del Producto Interno Bruto en estos países, con la excepción de Guatemala, donde se ha optado por una contracción del gasto general, con mayor énfasis del gasto capital. La baja recaudación tributaria ha ampliado las brechas fiscales. De esta situación escapan Nicaragua y Panamá, donde la inversión pública ha aumentado. En el primero, la construcción de obras viales e infraestructura social ha mantenido los niveles de formación bruta de capital en ambos países. Los déficits fiscales no se han ampliado y permanecen en niveles cercanos al 1,5% del Producto Interno Bruto. Uno de los desafíos para los países centroamericanos es cómo abordar estrategias de promoción de la inversión que tengan un costo fiscal razonable y sean sostenibles. Queda en entredicho el uso exclusivo de las exoneraciones fiscales que algunos sectores consideran esenciales pero que tienen un costo fiscal significativo y que compiten con los recursos dedicados a otras áreas como la educación, la infraestructura, que también son fundamentales para impulsar el crecimiento y el desarrollo y por supuesto la rentabilidad futura de la inversión. Para contribuir al crecimiento, las reglas fiscales deben proteger los gastos de capital. Se debe procurar un régimen de políticas bien estructurado que defina al mismo tiempo los límites del espacio fiscal y la forma de coordinar el uso de instrumentos y recursos,
pueden multiplicar el efecto de los incentivos implementados por un medio de marco fiscal de promoción de las inversiones. La credibilidad es también fundamental cuando los proyectos de infraestructura se destinan a coordinar una serie de inversiones privadas simultáneas. Los agentes privados deben percibir que la inversión pública comprometida podrá realizarse y no de ser postergada por limitaciones financieras o decisiones discrecionales. Habitualmente se define que el espacio fiscal como la disponibilidad de recursos para un propósito específico que no altera la sostenibilidad de la posición financiera del gobierno, es decir, deuda pública, o de la economía en su conjunto, en otras palabras. El propio gasto público, bien gestionado, puede ayudar a generar un círculo virtuoso de crecimiento sostenible. Es interesante evaluar si el incremento de los gastos de capital en algunos países ha estado o no asociado a un crecimiento del peso de la deuda pública con respecto al PIB. En el caso de los países de América Latina, la mayoría de 12 a 19 ha aumentado el gasto en capital desde el año 2000. En el caso del Caribe, el gasto de capital aumentó en 7 países, de los cuales 5 registraron también mayores rangos de deuda pública con respecto al PIB, mientras que el resto logró reducir ese indicador de endeudamiento. Esta evaluación va de la mano con la observación de que proyectos de inversión financiados con recursos públicos pueden incrementar el aprovechamiento del peso de la deuda pública con respecto al PIB. En el caso de los países de América Latina, la mayoría de 12 a 19 ha aumentado el gasto en capital desde el año 2000. En el caso del Caribe, el gasto de capital aumentó en 7 países, de los cuales 5 registraron también mayores rangos de deuda pública con respecto al PIB, mientras que el resto logró reducir ese indicador de endeudamiento. Esta evaluación va de la mano con la observación de que proyectos de inversión financiados con recursos públicos pueden incrementar la producción tanto a corto como a largo plazo. Se aumenta la relación entre la deuda pública y el PIB e incluso un aumento de la inversión pública financiado con deuda, al tener efectos multiplicadores sobre el producto, podrá reducir la relación de la deuda con respecto al PIB en el largo plazo. Para enfrentar la desaceleración del 2014-2015, los países de la región en el que el endeudamiento público es bajo y que por tanto tienen acceso a crédito más barato han recurrido ampliamente a las políticas fiscales. En cambio, en los países que el nivel de la deuda pública es elevado o donde existe dificultades de financiamiento a causa del deterioro de las cuentas públicas, se han anunciado recortes presupuestarios. Al contemplar medidas de contención del gasto, será preciso proteger la inversión y evitar círculos viciosos causados por ajustes fiscales excesivos que afectarán al crecimiento, reducirán una merma de los recursos tributarios y en una última instancia provocarán una agudización del déficit en aumento de la deuda pública. Tradicionalmente los ajustes fiscales, la regla de oro. Como norma de manejo de las finanzas públicas, esta regla estipula que los gastos corrientes deben financiarse con ingresos corrientes y los gastos de capital con deuda pública, puesto que esto representa ingresos a futuro. De este modo, establece que un equilibrio o un superávit en cuenta corriente puede ser necesario a mediano plazo, puede producir un déficit estructural en la cuenta de capital. A pesar de la claridad del concepto, la puesta en práctica generaliza de la regla de oro resulta muy complejo, pues existen problemas de definición que no son menores, en especial respecto del tratamiento de los costos de depreciación del capital. Por otra parte, al no recibir necesariamente el sector público la totalidad del retorno de sus inversiones, la analogía con el sector privado pierde consistencia. Las propias inversiones acarrean muchas veces gastos corrientes adicionales de operación, o lo que hace que la separación contable no sea trivial. Restan entonces alternativas parciales, de mayor flexibilidad fiscal que apuntan a incentivar o proteger inversiones estratégicas. Al final del camino, una adecuada combinación entre reglas adaptadas al entorno macroeconómico y una dosis de discrecionalidad pueden constituir la mejor receta para lograr los equilibrios apropiados entre el gasto corriente y la inversión, el endeudamiento y el saldo público. Se requiere de una mayor cooperación regional e internacional para evitar la competencia fiscal y proteger las bases tributarias. La promoción de la inversión no implica la proliferación de incentivos tributarios ni el otorgamiento de subsidios generalizados. En efecto, como se sabe, los impuestos surgen de la necesidad de financiar a los gobiernos y resultan de un acuerdo social en el cual los agentes económicos acceden a ceder parte de sus ingresos para suministrar recursos para la administración. En tal sentido, inversiones públicas y privadas son complementarias y no sustitutas. En un punto fundamental de la discusión sobre los impuestos, el crecimiento y la distribución del ingreso disponible tiene que ver con la definición conceptual de los sistemas tributarios.
y si estos están orientados a gravar la renta o a gravar el gasto, si esto se privilegia en el segundo concepto, prevalecerán los impuestos indirectos y se examinarán los instrumentos de ahorro e inversión. En América Latina y el Caribe, más del 60% de los ingresos tributarios proviene de impuestos indirectos, lo que tiene amplias consecuencias sobre la equidad vertical de los sistemas. Estimular la inversión privada agilizando las inversiones públicas no es un camino viable al desarrollo. Los costos de la tributación pueden resumirse en 4 categorías. Los costos asociados a la transferencia de renta del sector privado al sector público se le conoce como efecto de la renta. Los costos de eficiencia vinculados a las distorsiones generadas en los procesos de elección de los agentes económicos por los cambios en los precios relativos de bienes o factores producidos se le conoce como efecto de sustitución. Los costos administrativos en los que incurre la administración tributaria para asegurarse el cobro de los impuestos y los costos de cumplimiento en los que debe incurrir el contribuyente para cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, en décadas recientes la arquitectura del impuesto sobre la renta ha sido progresivamente desmantelada, distinguiéndose entre diversos tipos de ingresos y otorgando tratamientos especiales a aquellos que potencialmente estimulan el ahorro y la inversión privada. En repetidas ocasiones, ante la contingencia de crisis económica, la autoridad fiscal ha respondido multiplicando incentivos y excepciones tributarias con la esperanza de estabilizar la demanda agravada y controlar los efectos de las restricciones sobre el empleo. Sin embargo, estos instrumentos representan respuestas de oferta a problemas de demanda, por lo que son generalmente menos eficientes que las medidas monetarias y que los multiplicadores asociados al estímulo del gasto público. Las excepciones se aplican en mayor medida en el impuesto sobre la renta con un 40%, pero también en aranceles con un 26% y en el IVA con un 23%. En ese sentido deben destacarse los avances alcanzados por el Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en cuestiones de tributación dependiente de las Naciones Unidas. Este organismo ha conseguido importantes progresos en pocos años de transición y su creación ha proporcionado un marco para el diálogo con el fin de mejorar y promover la cooperación fiscal internacional entre autoridades tributarias nacionales, organismos multilaterales y organizaciones regionales y subregionales. El objetivo central consiste en el que no se limiten las maneras de negociaciones bilaterales entre los países, sino que permitan viabilizar progresivamente una coordinación y armonización tributaria regional e internacional, especialmente entre los países de América Latina y el Caribe. Las asociaciones público-privadas pueden complementar las inversiones estatales en algunas áreas. Al igual que otras regiones, los países de América Latina están recurriendo cada vez más al uso de asociaciones público-privadas como mecanismo para aumentar las inversiones en infraestructura y para proveer servicios públicos. Actualmente, las asociaciones público-privadas constituyen un instrumento importante para movilizar recursos y crear nuevas inversiones. Aunque si no son bien utilizados también pueden presionar sobre las finanzas públicas e implicar obligaciones fiscales. En el futuro, en la región, este mecanismo se aplica en diversos sectores como transporte, energía, telecomunicaciones y agua, saneamientos y en gran variedad de proyectos como la construcción y operaciones de carreteras, puertos, puentes, canales, aeropuertos, redes de ferroviaria y gestión de residuos. Entre los elementos que deberíamos contemplar una definición de asociación pública-privada destaca lo siguiente. Consiste en un contrato de largo plazo entre el sector público y privado. Su fin es provisión de servicios públicos y su infraestructura. Y el sector privado debe asumir parte del riesgo y la responsabilidad de ciertas tareas. Potencialidades y riesgos de la asociación público-privada. Cuando se utilizan correctamente, las asociaciones público-privadas pueden generar una serie de beneficios. Uno de los principales es que permite financiar las inversiones en infraestructura sin presionar al espacio fiscal de los gobiernos, ya que se movilizan recursos financieros privados y en caso de que el contrato contemple pagos del sector público, estos serán afrontados y distribuidos en una serie de periodos fiscales futuros.
Otros beneficios potenciales tienen relación con el socio privado, ya que puede llevar a cabo una obra de mayor envergadura y así aprovechar las posibilidades económicas de escala y obtener en consecuencia mayor rentabilidad. Reflexiones finales hacia un marco fiscal inclusivo de promoción de las inversiones. Los marcos fiscales deben favorecer inversiones que faciliten la integración territorial, coordinando iniciativas múltiples con el objeto de habilitar actividades localizadas y superar así las trampas de la pobreza. Muchas veces desde la óptica del Estado se tiende a privilegiar grandes proyectos en lugar de acciones coordinadas de inversión inclusiva, en áreas tan sensibles como la urbanización, la construcción o renovación de viviendas, el agua potable y el tratamiento de residuos o el desarrollo de comunas rurales. A su vez, la práctica de evaluación ante cada uno de los proyectos tiende a obstaculizar la planificación integrada de los territorios. De esta manera, los planes de inversión gestionados desde la esfera pública podrían referir la caída de las tasas de inversión, asegurando al mismo tiempo ganancias de largo plazo de productividad y competitividad en áreas estratégicas para el cambio estructural, consolidando a la vez los intentos de reducción de las brechas de infraestructura. Los planes de inversión pueden conjugar emprendimientos que interactúan mutuamente, movilizando fuentes de financiamiento público y privado, contribuyendo al crecimiento y al empleo con una perspectiva estratégica y territorial y promoviendo energías limpias y renovables.